Muy buenos días a todos, estimados compañeros y miembros del grupo Debates sobre Arqueología Bíblica y que estáis siguiendo pues tanto en el Facebook como también en el canal YouTube de Debates sobre Arqueología Bíblica. Bienvenidos a este distinguido grupo y además quiero pues agradecer y felicitar a todos vosotros que estáis apoyando el grupo y que estáis pues haciendo un seguimiento y viendo todo lo que vamos publicando. Ahora que estamos en agosto y estamos en un momento en el cual pues todos estamos todavía con el tema de los rebrotes aquí, al menos en España, y con los problemas que nos está dando el tema del coronavirus, pues he pensado, pues vamos a hablar de un tema que no lo hemos tocado antes en las anteriores intervenciones que he hecho y que he hecho en los vídeos, y que en este caso trataría sobre el tema de los enterramientos a nivel tanto pagano, romano, como los enterramientos y la diferenciación que hay con los enterramientos del judaísmo antiguo. Bien, lo primero que tenemos que decir es que hay una moneda que es la moneda de Caronte, que es el llamado óbolo. La moneda de Caronte, el óbolo, es una moneda que se colocaba bien sobre la boca del difunto o bien en los ojos del difunto. Yo tengo aquí un ejemplar que ya lo adquirí en el año 93 en Málaga, en una numismática, no sé si lo podéis ver bien así, desde aquí. Y este óbolo, pues es un dióbolo del siglo VI a.C. y que tiene una ceca que pone Miletos, es de plata, y tiene una cabeza de león junto con una maza en la parte de la derecha, y en el reverso tiene una estrella de 4 puntas de tipo arcaico. Pero, ¿qué es un óbolo? Un óbolo es un tipo de moneda pequeñita que se utilizaba también para colocar en los difuntos en la antigüedad, sobre todo en Grecia, pero también en Roma. La moneda era puesta debajo de la lengua o también en los ojos del cadáver, para que una vez que la sombra de la persona muerta alcanzase el mundo del subterráneo, del Hades, pudiera pagar su tributo a una figura mítica para poder pasar el río Aqueronte. Aquellos que no tenían la cantidad suficiente o cuyos amigos habían rechazado dar los ritos apropiados del entierro, esperaban durante 100 años en la ribera del Aqueronte, hasta que Caronte accedía a aportarlos sin cobrar. Las fuentes literarias griegas y latinas lo explican entonces como un pago o un soborno a esta figura llamada Caronte, el barquero que transportaba las almas a través del río que dividía el mundo entre los vivos y los muertos. La colocación de la moneda en la boca también se ha explicado como un sello para proteger el alma del difunto o para evitar que este difunto regrese al mundo de los vivos. En la mitología temprana, la moneda se suponía que era un óbolo, que también es una unidad de peso, y que equivalía a la 6ª parte de un dracma. Sin embargo, a lo largo de los años se usaron otros tipos de monedas y se extendieron en la práctica tanto en Grecia como también a lo largo del Imperio Romano. En la imagen, que es esta imagen que antes os he puesto aquí delante, es pequeñísima, podéis ver que es una moneda muy muy pequeña. En la imagen aparece esta moneda que podéis ver que se utilizaba como óbolo precisamente para los muertos. En latín, óvulo se le denomina también viaticum,
que es el uso corriente, que significa provisión para un viaje, de vía, de camino, abarcando también alimentos, dinero y otros suministros. La costumbre se asocia principalmente con los antiguos griegos y romanos, aunque también se encuentra en el Próximo Oriente Antiguo, y en Europa occidental también se realizó un uso similar en las monedas de los entierros que se produce en regiones habitadas por los celtas, en la cultura celta, o también en la cultura galo-romana o hispano-romana, y también en la romano-británica. Y entre los pueblos germánicos también se utilizó. En la antigüedad tardía, incluso en tiempos del cristianismo, también se utilizaba. Tenemos ejemplos esporádicos a principios incluso del siglo XX. Luego esto ya son costumbres pues del folclore, de las tradiciones, donde se entremezcla religión con la magia, la superstición. Se han encontrado monedas romanas que están perforadas para colgarlas, las cuales las llevaban la gente que viajaba como comerciantes, marinos o soldados, porque si la muerte les sorprendía en aquel momento, ellos ya tenían la moneda para poder pagar a Caronte. Esto era, por tanto, un elemento religioso o del paganismo, no propio del judaísmo. No existe, por tanto, una fuente histórica para poder afirmar que en el siglo I después de Cristo, en Israel, algunos judíos practicasen este tipo de ritos sobre los cadáveres y no se usaban monedas. Ellos no usaban, los judíos, monedas, ni siquiera tampoco los usaban como ritual funerario durante el tiempo del Segundo Templo, durante el tiempo de Jesús. Durante el siglo I, el empleo de las monedas para uso ritual funerario, como las monedas de Caronte, se consideraba una idolatría. El profesor Avigat de la Universidad Hebrea y el arqueólogo Kloner han explicado la escasez de monedas encontradas en tumbas judías. Estas suelen aparecer que no están asociadas a la propia tumba, sino que proceden de escombros que se han encontrado en la tumba. Por consiguiente, tampoco la arqueología ha dado una evidencia de estas prácticas en los enterramientos judíos. Pero sí se daba en los enterramientos no judíos. Y se daban enterramientos greco-romanos que se han encontrado también en la antigua Judea. Bien, en 1979 la revista Biblical Archaeology Revive habló sobre el hallazgo de dos monedas de Herodes de Agripa I, del 41 al 44 después de Cristo, encontradas dentro de un cráneo en una tumba judía. Esto hizo pensar que las monedas dentro de un cráneo estaban colocadas en la boca del difunto. Sin embargo, la posición de las monedas no determinaba que hubiesen sido colocadas como monedas de Caronte en la boca. Dos casos más de monedas fueron encontrados en Jericó en 1999, así fue reportado. En todo caso, en las excavaciones arqueológicas de los cementerios romanos precristianos, las monedas puestas al difunto se encuentran entre un 5 y un 15% de los enterramientos. Es decir, que incluso en la parte greco-romana o romana del antiguo Israel era utilizado en un 5%, en pocos de los difuntos que se han encontrado. Tenemos incluso un fragmento de la obra teatral Las ranas,
que es una comedia griega escrita por Aristófanes, que fue representada en las Leneas, una de las fiestas de Dioniso, del dios Dioniso, del año 405 a.C. En ella se citan los óbolos, estas moneditas, y al barquero del infierno. El pago al barquero Caronte ha sido llamada la tasa de Caronte. Claro, era bien conocido en el siglo V, en el siglo VI o siglo V antes de Cristo. Sigamos. Y es que Caronte fue representado en el arte griego antiguo como un hombre feo, con una barba, una nariz torcida, que llevaba un sombrero cónico y una túnica. Él se muestra de pie en su bote que sostiene un poste a punto de recibir un tono de Hermes. Los etruscos del centro de Italia le identificaban como uno de sus propios daimones, demonios del inframundo, que fue nombrado por Carún, después de la figura griega. Se le representa como una criatura más repulsiva, con la piel de color gris azulado, una boca con colmillos, una nariz ganchuda y los brazos a veces de serpiente. Su atributo era un mazo grande, de 2 puntas. Como podéis ver en esta moneda, que ya la he enseñado, en la parte del reverso hay efectivamente un mazo junto con un león. Hay un posible santuario en la zona de Antioquía que está dedicado a Caronte. Se llama Antakya. Antakya, en Turquía, es una zona donde hay una iglesia, que es una iglesia de San Pedro, que es visible a lo alto de un relieve, y hay una velada figura considerada como Caronte el barquero. Ha sido llamado Santuario de Caronte, además. Resulta que esta iglesia cristiana de San Pedro está construida en una cueva de una ladera, y la cueva tiene una apertura de unos 13 metros, y la iglesia fue construida adjuntando a la entrada de esta cueva con una pared de piedra, y el suelo muestra los restos de un precioso mosaico, y hay un sendero que conduce hasta la cima de la montaña, a la zona de la izquierda, y ahí podemos ver la iglesia, donde aparece tallado sobre la roca de la montaña la figura de Caronte. Se cree por algunos que la fundación de la iglesia de Antioquía se puede remontar a la época bíblica de Hechos de los Apóstoles 11, versículos 25 al 27. Donde se relata a Bernabé que viajó a Tarso para traer a Pablo el apóstol allí, y que la tradición cristiana considera a Pedro, el primer apóstol, como el fundador de esta iglesia de Antioquía, el primer sacerdote de la población cristiana que se estableció allí. La iglesia de San Pedro es considerada por la tradición como el lugar donde predicó por primera vez el Evangelio en Antioquía Pedro. Las partes más antiguas conservadas de la iglesia son de al menos del siglo V o el siglo como mucho de finales del siglo IV después de Cristo. El relieve de Caronte, o también llamado Caronión, así lo llaman, data del periodo helenístico del 175 al 164 a.C. y fue hecho a fin de detener la propagación de la peste en la ciudad en tiempos del reinado de Antíoco Epifanes. Una epidemia. Necesitaban a Caronte para poder frenar una epidemia. La falta, en este caso, de salud de los propios ciudadanos de la zona hizo que pusieran en honor a Caronte este retrato. La talla de la piedra caliza de la roca es de unos 4,5 metros y lleva un velo que baja sobre la frente y se remonta más de la corona y luego cuelga hacia abajo en ambos lados de la cara. Al lado hay otra estatua más pequeña que se atribuye al propio rey Antíoco.
Hay otro santuario de Caronte en Caria, que según Estrabón en su obra Geografía, dice: uno llega a un pueblo de Caria, cerca de la cual es Aumón, una cueva sagrada que se llama Carorión. Caronium, ya que evite una serie de vapores mortales. Caria en griego fue una antigua región histórica situada en el sudoeste de la actual Turquía y fue incorporada en el año 545 a.C. al antiguo imperio aqueménida como la satrapia de Carcaj. Su capital fue Halicarnasso, la cual había sido originariamente fundada por los griegos, y en la antigüedad los carios fueron famosos mercenarios, y este Caronión era un santuario dedicado a Carón, Caronte, denominado también Caronión. Por lo general consistía en una caverna volcánica asociada al culto al dios Hades y a Perséfone.